¿Cómo están, estudiantes del noveno grado? Soy José López, tu profesor de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Hoy estaremos viendo como tema los isótopos, isóbaros e isótonos. Dentro de esta clase estaremos hablando de la representación de un átomo, isótopo, concepto y ejemplos, isóbaros, concepto y ejemplos, isótonos, concepto y ejemplos. El propósito de esta clase, retroalimentar los temas referidos a isótopos, isóbaros e isótonos. Y para adentrarnos más a nuestro tema, veamos a continuación la siguiente situación. Pasita y Dani están estudiando, preparándose para la prueba sumativa de Ciencias de la Naturaleza y hacen algunas preguntas sobre los temas desarrollados. ¿Qué son los isótopos? ¿A qué se denominan isóbaros? ¿Qué son los isótonos? Luego de nuestra situación, vamos a ver la representación de un átomo. Recordemos que los átomos son unidades básicas o mínimas de los elementos químicos. En este caso, por ejemplo, el átomo del sodio está representado primeramente por su símbolo. ¿Qué es un símbolo? Son las letras. Pueden ser la primera siempre en mayúscula y la segunda si es que hay en minúscula. El símbolo también entonces representa a un elemento o a un átomo del elemento. Tenemos los siguientes datos que pueden acompañar. El número másico que se representa con la letra A. En este caso para el sodio es 23. Y el número atómico o el número de protones que se representa con la letra Z. El número de protones coincide con el número de electrones en un átomo neutro. Y tenemos acá nuevamente como referencia que A es el número másico, o sea, la masa de un átomo. ¿Cómo conocemos la masa atómica o número másico? Sumando la cantidad de protones y la cantidad de neutrones. En este caso, la cantidad de protones se va a representar por Z y N va a ser el número de neutrones. Y tenemos la ecuación. Para el número de masa siempre va a ser igual número atómico más número de neutrones. Si despejamos de esta ecuación, vamos a poder calcular el número atómico, restando del número de masa la cantidad de neutrones. Y vamos a conocer la cantidad de neutrones, restando de la masa atómica la cantidad de protones. A continuación vamos a volver a repasar qué son los isótopos. Conocemos como isótopos aquellos átomos o aquellos elementos que tienen el mismo número de protones porque son átomos del mismo elemento, pero su masa atómica varía porque contiene diferentes números de neutrones en su núcleo. Tenemos el caso de estos 3 átomos de hidrógeno. Todos tienen el mismo número atómico porque son el mismo elemento, pero tienen diferentes números de masa porque tienen diferentes cantidades de neutrones. Por ejemplo, en este caso, la masa atómica es 1 porque no tiene neutrones. En este caso, la masa atómica es 2 porque el número atómico es 1. Eso quiere decir que tiene un protón. Y a este protón se le suma un neutrón, entonces tiene masa atómica de 2. Y en este caso tenemos que la masa atómica es 3. Teniendo en cuenta que su número atómico es 1,
se le suma 2 neutrones, entonces tiene masa atómica de 3. Entonces, volvemos a recordar que para que sean isótopos, sí o sí deben tener número atómico iguales, o sea, Z iguales. Los isótopos entonces tienen el mismo número de protones. ¿Qué son los isóbaros? Los isóbaros son átomos de elementos químicos diferentes, pero con el mismo número másico. Es decir, que van a tener zetas diferentes porque son elementos diferentes, pero tienen la masa atómica igual. Es decir, que tienen A iguales. En este caso, el argón tiene número atómico 18 y su masa atómica es 40. En el caso del potasio tiene número atómico 19 y también tiene una masa atómica de 40. En el caso del calcio tiene número atómico de 20 y su masa atómica es de 40. Recordemos entonces, para que sean isóbaros deben tener masa atómica igual, número atómico diferente y número de neutrones diferentes. ¿Qué son los isótonos? Volvemos a recordar entonces el concepto de isótonos. Son átomos de diferentes elementos químicos, pero con el mismo número de neutrones. Para conocer el número de neutrones, siempre hay que restar de la masa atómica el número atómico. Es decir, de la masa hay que restar el número de protones. En este caso, el calcio tiene 20 neutrones porque 40 menos 20 es 20. En el caso del cloro, tiene una masa atómica de 37 y número atómico de 17. Haciendo la resta, entonces tiene también 20 neutrones. Estos dos átomos son isótonos entre sí porque tienen el mismo número de neutrones. Tienen diferentes masas atómicas y también diferentes números atómicos. A continuación tenemos algunas actividades o ejercicios para poder corroborar nuestro aprendizaje. Veamos entonces qué dice nuestra actividad. Pareamos los vocablos de la izquierda con los conceptos de la derecha. Entonces debemos de buscar cuál es la definición de isótopos, isóbaros e isótonos. Leemos entonces: átomos de diferentes elementos que tienen el mismo número másico y diferente número atómico. ¿Cuál creen ustedes que va a ser? Repasando, ya hemos visto que los elementos que tienen el mismo número másico son los isóbaros. Entonces escribimos la letra B. Átomos del mismo elemento que tienen el mismo número atómico y diferente número másico. Corresponde entonces a los isótopos. Entonces escribimos la letra A. Y por último, átomos de diferentes elementos que tienen el mismo número de neutrones son los isótonos. Y escribimos la letra C. A continuación tenemos otro ejercicio. Teniendo en cuenta los elementos, completo la siguiente tabla de los átomos que se muestra a continuación. Para poder completar primeramente esta tabla, debemos también completar todos los datos para poder identificar si son isótopos, isóbaros
o isótonos. Entonces, debemos calcular el número de neutrones. ¿Y cómo se hace eso? Recordemos, se resta de la masa atómica el número atómico. Entonces, 42 menos 20 es 22. Y vamos a colocar en esta parte para ayudarnos. 23 menos 11 es 12. 24 menos 12 es 12. 30 menos 18 es 12. 27 menos 13 es 14. Y 42 menos 18 es 24. Identificamos entonces cuáles serían nuestros átomos isótopos entre sí. Y los isótopos deben tener número atómico iguales. Entonces tenemos que son el mismo elemento y con el mismo número atómico al argón. Y completamos. Argón, que tiene masa atómica igual a 30, y también el argón, que tiene masa atómica de 42. Entonces, estos átomos son isótopos entre sí. Ya no hay otros átomos isótopos entre sí. Y ahora vamos a verificar cuáles son isóbaros entre sí. Para que sean isóbaros, deben poseer la misma masa atómica. En este caso del calcio es 42, del sodio es 23, del magnesio es 24, del argón es 30, del aluminio es 27 y del argón es 42. Entonces tenemos también dos átomos isóbaros entre sí. El calcio, que tiene masa atómica de 42, y el argón, que también tiene masa atómica de 42. Y ahora vamos a identificar cuáles son los átomos isótonos entre sí. Para que sean isótonos, deben poseer la misma cantidad de neutrones. Y tenemos que son isótonos entre sí. El sodio, el argón, que tiene masa 30, y el magnesio. Estos tres átomos son isótonos entre sí porque tienen igual número de neutrones. Veamos a continuación nuestro resumen. Hemos hablado que a partir de los datos o la representación de un átomo, siempre vamos a tener el símbolo, la masa atómica y el número atómico. La masa atómica va a representar la cantidad o la suma de protones y de neutrones, y el número atómico es el número de protones. Teniendo estos datos, también podemos identificar a los átomos isótopos entre sí cuando tienen su número atómico igual.
e isóbaros entre sí cuando tienen número de masa iguales, y los isótonos cuando tienen la misma cantidad de neutrones. Y de esta manera llegamos a la conclusión de nuestra clase. No importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.